Can Yaman y Demet Özdemir, cara a cara en esa gala. Madre mía, qué tensión se mascaba en el ambiente, se podía cortar con un cuchillo. Si estuvisteis pegados a la pantalla como yo, os habréis dado cuenta de que algo pasaba entre ellos. No era una simple coincidencia verlos a la misma distancia, era más bien como si estuvieran esquivándose, pero a la vez atraídos. Para ser honestos, desde que terminaron su relación, siempre hay esa duda en el aire, ¿verdad? ¿Se llevan bien? ¿Hay resentimiento? Y en esta gala la respuesta parece ser un rotundo no a la paz total. Mirad las imágenes, es que no se miraban. O si lo hacían, era de reojo como quien no quiere la cosa, pero todo el mundo notó esa frialdad. Era como ver a dos ex en una boda donde se odian pero tienen que fingir. Lo que yo creo que está pasando es que ambos están en momentos diferentes de sus vidas, y quizás esa conexión que tuvieron, tan intensa y pública, ahora les genera un poco de incomodidad. Demet se ve súper feliz con su pareja, y Can siempre está dando de qué hablar, ¿no? Pero en esa gala, su presencia junto a Demet, era como una bomba de relojería a punto de explotar. Muchos dicen que solo es cosa de la prensa que busca el salseo, y sí, en parte tienen razón. La prensa busca el conflicto. Pero es que la actitud de ellos no ayudaba. Parecían incómodos el uno con el otro, y eso se nota. No era una pose para las cámaras, se veía real. ¿Vosotros creéis que Demet se sintió un poco desplazada al ver a Can tan cerca, o fue al revés? Porque yo tengo la sensación de que Can era el que más intentaba disimular. Pensadlo bien, estar en el mismo evento sabiendo que todos los ojos te apuntan a ti y a la persona con la que compartiste tu vida más íntima, debe ser un ejercicio de autocontrol brutal. Demet con su sonrisa radiante y su chico al lado, parecía navegarlo todo con elegancia. Pero Can, se le notaba a la legua que no estaba en su salsa. Como si cada vez que Demet pasaba cerca, le diera un pinchazo en el alma. Y esto me lleva a pensar, ¿creen que esta tensión es alimentada por ellos mismos para mantener viva la llama de la curiosidad? Porque seamos sinceros, la historia de Can y Demet sigue vendiendo. Cada vez que salen juntos, aunque sea en el mismo sitio, las redes explotan. Podría ser una estrategia para que no se olviden de ellos, o simplemente la realidad de dos personas que fueron muy importantes el uno para el otro y que ahora, por azares de la vida, se encuentran en situaciones que les recuerdan todo lo vivido. A mí me da la impresión de que Demet ha pasado página y está disfrutando de su presente. En cambio, con Can, nunca se sabe. Podría ser que esté superando la ruptura o que todavía le quede algo por ahí guardado. Esa mirada que le lanzó en un momento dado, madre mía, daba para un capítulo entero de una telenovela. La verdad es que me encantaría saber qué pensaron realmente el uno del otro al verse. Hubo un mensaje silencioso, una pregunta sin hacer. Porque detrás de esa gala, de esas luces y esas sonrisas forzadas, seguro que hay mil historias y sentimientos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue solo una mala noche para Can, o hay algo más profundo detrás de esa incomodidad?